Amén y amén. Bueno, mis amores, estamos listos para desarrollar este nuevo tema. Tengo por aquí algunas laminitas que quiero compartir con ustedes acerca de lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, y es el antisemitismo, ¿ok? Vamos a estar leyendo esto también a detalle. Hay bastante información que les tengo porque, como les dije, pues es un tema bastante álgido, tiene muchísimas cosas que trabajar. Sin embargo, pues vamos a ir poco a poco para poder entender exactamente de qué se trata, cuál es el origen y cómo ha sido la manifestación del antisemitismo desde la creación hasta el momento actual, ¿ok? Así que vamos a iniciar primeramente, pues, con un versículo bíblico. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo 1:8, ¿ok? Éxodo 1:8, vamos a buscar. Tengo aquí al final. Ok, Éxodo 1:8 al 14, y dice así. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se unan también con lo que nos odian y peleen en contra de nosotros y se vayan de la tierra, ¿ok? Esto es parte de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, porque el antisemitismo es algo que se ha desarrollado desde la creación, o sea, no es algo nuevo, no es algo que podemos ver y que muchas personas que cuando ven directamente antisemita, lo primero que le quiero decir es antijudíos, para poderles dar claridad, ¿ok? Y aquí les tengo el tema, es tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos, ¿ok? Y no quiere decir que esto sea algo que viene de la Segunda Guerra Mundial para acá, es algo que se ha manifestado desde la creación. Y por eso fue que les quise buscar este versículo para iniciar, y es como en el pueblo de Egipto se empieza a levantar también ya las primeras, pues, secuelas que fueron en contra de los israelitas y los judíos que se encontraban en este pueblo, ¿ok? Pero hay una base que va mucho más allá, que viene desde lejos, o sea, desde el inicio de la creación siempre hubo manifestación que fue en contra del pueblo prometido, o sea, en contra del pueblo israelita, ¿ok? Entonces es importante, amados hermanos, que busquemos un poco más la base del antisemita y vamos a estudiar a detalle qué significa, ¿ok? El antisemitismo es una cierta perspectiva, ¿ok? O percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos, ¿ok? La manifestación física, retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías y a las no judías y también a sus bienes y a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto, ¿ok? ¿Cómo funciona el antisemitismo? Aquí se los tengo a detalles para que lo puedan verificar, ¿ok? ¿Cómo funciona el antisemitismo? ¿Ok? O antisemita. Para poderlo reducir, podemos decir el antisemita, ¿ok? Que es antijudíos, ¿ok? Y aquí les tengo varios detalles. Aquí se los reduje, pero realmente tengo más información para darles. ¿Okay? Las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel, concebido con una colectividad judía. Sin embargo, las críticas contra Israel similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse como antisemitismo. A menudo el antisemitismo acusa a los judíos de conspirar contra la humanidad y a veces se utiliza para culparle que, por ejemplo, las cosas vayan mal, ¿ok? Se expresa a través del lenguaje, de publicaciones, de forma visual, de acciones, y se utilizan estereotipos siniestros y rasgos negativos del carácter, ¿ok? Ejemplos contemporáneos, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, actualmente, ¿ok? Contemporáneos, antisemitismo que se observan en la vida pública, en los medios de comunicación, en las escuelas, en lugares de trabajo o en esferas religiosas, ¿ok? Y aquí les tengo cómo funciona. Por ejemplo, piden apoyo a justificar muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión, ¿ok?
Formulan acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas, estereotipadas sobre judíos como tales o sobre el poder de los judíos como colectivo. Por ejemplo, aunque no dan forma exclusiva, el mito sobre la conspiración judía mundial o el control judío de los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones sociales. ¿Ok? Acusan a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario. Miren esto, un perjuicio que puede ser real o hasta imaginario. ¿Ok? Y dicen directamente, ¿ok? Acusa a los judíos por el responsable imaginario cometido por una persona o grupo judío o incluso de los actos cometidos por personas que no sean judías. ¿Ok? El otro punto, ¿ok? Negar el hecho, el ámbito, el mecanismo, por ejemplo, las cámaras de gases o intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania, nacionalistas y sus partidos cómplices durante la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto. Eso lo vamos a hablar a detalle, ¿ok? Culpar a los judíos como el pueblo o a Israel como Estado de inventar, exagerar el holocausto. O sea, ellos lo culpan de que ellos exageraron el holocausto. Imagínense usted lo grande de esto. De negar a los judíos su derecho de autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia del Estado de Israel es un empeño racista. Aplican un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Usan símbolos y las imágenes asociadas como antisemitismo clásico. Por ejemplo, las columnas como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos para caracterizar a Israel o a los israelíes. Establecen comparativos entre política actual de Israel y de los nazis. Consideran a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que les hablo de cómo funciona actualmente el antisemitismo, ¿ok? No sé si para usted era nuevo esto, yo les comento que para mí lo fue, por eso fue que fue arduo también para mí, pues investigar todo esto en 2 días para poderle tener toda esta información. He visto videos, he visto tutoriales, he buscado en la Biblia, llamé al pastor Marlon, a la pastora Janet, a todo el mundo, a mi esposo, a todo el mundo le he preguntado para poder tener la información pues más adecuada y poder pues cubrir la mayor cantidad de información necesaria para esta primera conexión o célula. Ahora vamos a ir un poco a las bases bíblicas y el origen antisemita. ¿Ok? ¿Desde dónde podemos ver que hay ya descripciones en la Biblia? Y esto lo vamos a desarrollar, por ejemplo, todo lo que fue el ataque que hubo directamente hacia Jesucristo. Esto lo vamos a desarrollar a detalle también con nuestra profeta Janet Rangel, que estoy casi segura que ella va a desarrollar más que toda esta parte, ¿no? Sin embargo, yo quiero hablarles un poco del origen antisemita, ¿ok? Por ejemplo, les comento por aquí que desde José, que él coloca en un lugar de trabajo y de honra a sus familiares en Egipto, es el origen aproximadamente, o sea, estamos hablando del Génesis al Éxodo, ya en los primeros libros del Antiguo Testamento empezamos a ver muestras antisemitas, ¿ok? O antijudías, ¿ok? Y se los voy a mostrar. Por ejemplo, José, sin ir nunca en contra de Dios, ¿ok? Y no pudiendo oponerse a las creencias establecidas del pueblo pagano, dio testimonio a Dios entre ellos y hizo todo el bien que estaba a su mano, aprovechando que fue exaltado a lo sumo y desde allí derrama una bendición para muchos, no solo a los egipcios, sino a los pueblos colindantes y lo más importante, a su propio pueblo. O sea, José, el de la túnica de colores, cuando él directamente, ¿se acuerdan que él podía descifrar los sueños y él estuvo en un lugar de honra al lado del rey, que fue el segundo al mando? Entonces, cuando él estuvo aquí, directamente él pudo colocar a su pueblo, ¿ok? Cuando fue la sequía, él pudo colocar en un lugar de honra y de trabajo a su pueblo. Entonces, hay una fracción de tiempo que pasa entre José y Moisés, que eso está entre Génesis y Éxodo, que son exactamente 300 años. Y aquí se los tengo detallado para que lo puedan ver. 300 años hay entre José y Moisés. Desde el Éxodo 1:14, ¿ok? Que es la brecha de 300 años entre el final de Génesis y el principio de Éxodo. Realmente este hueco está entre versos del Éxodo 7 al 8, ¿ok? Y dice así, ¿ok? Por ejemplo,
Los israelitas son oprimidos, pero esto pasó una fracción de tiempo entre uno y otro de 300 años. Por eso fue que ellos obviamente se multiplicaron en este tiempo. Y aquí se los tengo a detalle, ¿ok? Por ejemplo, cuando todas las personas descendientes directos de Jacob eran 60, José ya estaba en Egipto, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel, ¿ok? Fueron fecundos y se hicieron muy numerosos y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos y la tierra estaba llena de ellos. Cuando le hablo de la tierra es la tierra de Egipto, ¿ok? Estaba llena de ellos. Entonces después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. El versículo que les acabo de leer en Éxodo 8, en Éxodo 1 del 8 al 14, ¿ok? Y dice, procedamos astutamente con él para que no se multiplique, no suceda que en caso de guerra también se unan a nuestros enemigos y luchen contra nosotros y se vayan del país. O sea, el que era el faraón en ese momento, el que era el rey en ese momento, se dio cuenta que había una multiplicación exagerada de los israelitas y dijo, ya va, esta gente se me puede levantar en mi contra. Entonces empezó a oprimirlos y es cuando comienza toda esa fracción en Egipto, donde empiezan directamente a tenerlos, ¿ok? Como materia para fabricar, crear, para todo lo que era, para directamente tenerlos a ellos atacados directamente dentro del pueblo de Egipto, ¿ok? Ahora, fíjense lo que pasó aquí. Después de esto, ¿ok? Impusieron jefes de tributo laboral que los oprimieron con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades, almacenes de pitón y remesa. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban. De manera que los egipcios se alarmaban a causa de los hijos de Israel. A tal punto que hay hasta versículos en la Biblia que dicen que si el niño que nacía varón lo mataran y que si era niña podía sobrevivir. Imagínense todo lo que sucedió. Entonces los egipcios hicieron trabajar con dureza, ¿ok? Aquí es donde entra la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ¿ok? Y amargaron sus vidas con el pesado trabajo de hacer barro, adobes, aparte el trabajo del campo y todos los tipos de trabajo que le trataban con dureza. Luego de esto llega Moisés a Egipto y cuando Moisés llega a Egipto es a libertar de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida y es cuando abre el mar en dos, ¿ok? ¿Quién era en ese momento? El faraón Ramsés II, ¿ok? Y se acuerdan que pasaron muchas cosas, ahí fue donde llegaron las 10 plagas de Egipto, o sea, la historia durante todo el Antiguo Testamento hubo directamente opresión contra este pueblo, contra los judíos, contra los israelitas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Esther. Si nosotros buscamos en Esther 3, 1 al 6, ¿ok? En Esther 3, 1 al 6, después de esto el rey Asuero, vamos a leer, búsquenlo en sus Biblias, Esther 3, 1 a 6. Después de esto el rey Asuero agradeció a Amán, hijo de Amadeta, y lo exalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban ante Amán y postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo, que era quien crió a Esther, judío, ¿ok? Ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban en la puerta le dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Ahora, ¿qué pasó aquí? Esto fue cuando Esther presenta un ayuno de una semana junto a su pueblo y luego se presenta ante el rey Asuero y le dice, Amán preparó la horca para Mardoqueo, que fue quien me crió, y él está pensando matar a mi familia y a mi gente, los judíos. O sea, durante toda la historia, desde la creación, hay realmente la disposición y ahí es donde espiritualmente ataca el enemigo para buscar atacar a los judíos y al pueblo de Israel. Y eso es algo que ha sido repetitivo.
repetitivo. Y aquí se los tengo para poder seguir explicándoles más, porque es algo que pasa también con los asirios, con los filisteos, o sea, pasa y pasaba de generación en generación, ¿ok? Entonces, les tengo aquí un poco más para que podamos ver esta parte, ¿ok? Luego de esto, Moisés salva de la esclavitud al pueblo, ya sabemos, ¿ok? Aparte de esto, tenemos luego otros que se levantan en contra del pueblo de Israel y de los judíos, ¿ok? Y aquí se los tengo. Por ejemplo, los filisteos, ¿ok? Eran los archienemigos de los israelitas y del héroe Sansón. También fueron quienes enviaron al gigante Goliat a enfrentarse a David. ¿Se acuerdan el ataque que hubo de Goliat contra David? El gigante Goliat contra David. Goliat iba en representación de los filisteos y los filisteos eran obviamente archienemigos de los israelitas, ¿ok? ¿Cuál era el conflicto entre los filisteos y los israelitas? Aquí se los tengo. La batalla del monte Gilboa fue una batalla entre filisteos y los israelitas, entre el cual estos últimos eran comandados por Saúl, su rey, y los filisteos obstinaban constantemente a los israelitas, ya que contaban con una tecnología de manufactura del hierro y experiencia griega en tecnología militar, ¿ok? Aparte de esto, los asirios también fueron en contra del pueblo de Israel, ¿ok? Durante la primera invasión de Israel en el año 734 antes de Cristo, ¿ok? Fueron resultados tristes de Israel cuando las luchas interminables entre los ya muy debilitados estaban palestinos imposibilitaron su unión para formar una coalición y el rey asirio, ¿ok? Se puso al frente de un ejército que invadió y conquistó a Israel. Esto pasó antes de Jesucristo, ¿ok? Luego de esto, también el reino de Israel fue invadido por los asirios, ¿ok? Y el pueblo disperso con las 10 tribus perdidas. Y Judá fue conquistado por los babilonios. O sea, hay una cantidad de cosas que pasaron. Esto les estoy hablando antes de Jesucristo, imagínense. Luego, cuando nosotros tenemos la llegada del Mesías, yo les comento que tengo un archivo que me gustaría poder compartir con ustedes, que son las profecías mesiánicas. Esto se los tengo porque hay un comparativo de profecías mesiánicas para los que son estudiosos de estas cosas y quieren de repente tener un poquito más detallado. Tengo las profecías mesiánicas que pueden hablar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de todo lo que era la venida de Jesús y dice directamente, por ejemplo, el nacimiento de Belén, el nacimiento que iba a ser de una virgen, la matanza de los niños de Belén, la predicación en Galilea, el desprecio del pueblo judío. O sea, todo esto lo tenemos en versículos que hablan desde el Antiguo Testamento como profetas ya estaban directamente hablando de la venida del Mesías, ¿ok? Y aquí habla exactamente hasta cómo fue traicionado, que será vendida por 30 piezas de plata, el precio sería devuelto durante el juicio, se mantendrá en el silencio, que iba a ser crucificado, que sus manos y pies serían perforados, o sea, todo estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Y tengo ese comparativo que se los puedo compartir cuando quieran para tenerlo. No quiero desarrollarlo ahorita porque realmente es muy largo, pero sí les puedo decir que desde antes, desde el Antiguo Testamento, ya estaba profetizado que Jesús al momento, o sea, el Mesías, cuando llegara, iba a ser de hecho también sobresaltado, que iba a ser también como expuesto por el mismo pueblo de Israel. Recuerden que cuando Jesús entra a la tierra prometida, él los tienen con palmas y lo tienen encima, ¿sabe? Y todo el mundo lo aplaudía, pero cuando él sale de ahí, la gente le estaba cayendo a piedra, la gente le tiraba cosas encima. Y cuando él está con Poncio Pilato, el mismo pueblo es el que dicen crucifíquenlo. Entonces hay personas que también en estudios que realiza dicen que el antisemitismo tiene su origen también porque que el pueblo como tal de Israel como que tuvo una maldición al ellos ir en contra del Mesías. Entonces hay muchísima
como quien dice, pues también información de esto, y es importante que a lo largo de esta semana podamos darle profundidad a este tema porque realmente es muy interesante, ¿ok? Sin embargo, esta parte de Jesús la vamos a desarrollar un poco más a profundidad también con nuestra profeta Janet Rangel, ¿ok? Ahora, yo les voy a hablar acerca del mayor ataque antisemita del mundo, y es el de la Segunda Guerra Mundial y el líder Adolfo Hitler. Hay un archivo que quiero compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero compartirles por acá por el chat esta información que me parece que es bien importante que la puedan tener, y aquí habla exactamente de todo el detalle antisemita de Adolfo Hitler. ¿Ok? Déjenme colocárselos. Todo el detalle de la página donde tiene información completa del origen antisemita. Y se les voy a leer algunas partecitas y les voy a compartir también el link, ¿ok? Porque está súper interesante para que lo puedan detallar. Los que son estudiosos y les gusta tener este detalle, se los voy a pasar por aquí. Aprovechen de darle copiar a lo que estoy enviándoles ahorita por el chat de acá de Zoom, y lo puedan automáticamente copiar y pegar para que lo tengan entonces a la mano y de esa manera poder estudiarlo. Pero les voy a dar algunos detalles prácticos porque en otras células ya habíamos detallado y habíamos hablado de Adolfo Hitler. Entonces me gustaría ahorita pues hablarles un poco más de cuál era el odio de Hitler hacia los judíos, ¿ok? El antisemitismo jugó un papel importante en el pensamiento de Adolfo Hitler, ¿ok? Y dice que fue un fenómeno antiguo. Esto tiene realmente muchos detalles. Fíjese que dice, el antisemitismo no es un invento de Hitler. Desde la Edad Media en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación, persecución y a menudo por motivos religiosos. Los cristianos vieron la fe judía como una desviación que debía ser combatida, y los judíos fueron a veces obligados a convertirse o les prohibían ejercer ciertas profesiones. Entonces dice, por ejemplo, Hitler descubrió el antisemitismo. El origen del odio contra los judíos de Hitler era desconocido, ¿ok? Y dicen también que había un pensamiento como antisemita, ¿ok? Que era una lucha como resultado de una larga lucha personal en el periodo en el cual vive y trabaja como pintor en Viena. O sea, porque recuerden que Hitler era pintor. Entonces hay también, por ejemplo, el nacionalismo alemán y el antisemitismo, ¿ok? Lo que sí sabemos es que son dos políticos austriacos tuvieron un efecto significativo sobre el pensamiento de Hitler. O sea, habían políticos que ya estaban en Alemania que tenían ya orígenes antisemitas, y esto fue algo que Hitler duplicó. Y de hecho, esto venía desde la Primera Guerra Mundial. Dice, por ejemplo, un momento decisivo de la vida de Hitler fue la Primera Guerra Mundial, la cual le da un objetivo, y hasta ese entonces poco exitosa vida, la alistada y voluntaria en el 1914 en el ejército de Alemania. Y dice también que cuando en noviembre de 1918 Alemania presenta su dimisión, Hitler se encuentra en un hospital militar ya que fue herido en los ojos durante el ataque con gas venenoso en Bélgica. Y postrado en la cama escucha noticias de la revisión, y le sume una profunda crisis y escribe, de repente vi todo negro y temblando hasta mi cama apreté mi cabeza ardiente entre la almohada y la manta. Y dice también pues que ahí empezó a crecer todo ese odio de él hacia los judíos, ¿ok? Y entonces ellos veían a los judíos como chivos expiatorios de la guerra perdida. Y también hay un inicio que ya empieza a desarrollarse en la carrera política de Hitler, y después de esto se empieza a desarrollar todo en la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que Hitler tenía también un fenómeno de que él quería limpiar la raza. O sea, él decía que la raza debe de parar directamente su mezcla, y que para ser una raza purificada ellos tenían directamente que eliminar y exterminar directamente a todos los judíos, ¿ok? Entonces, bueno, todo este detalle que les estoy dando aquí, aquí en el link que les acabo de pasar, aquí se los vuelvo a pegar. El link es se lo estoy pagando por el chat, ¿ok? Usted va a copiar el link que le estoy pasando por el chat y lo va a pegar en no sé, en un WhatsApp o de repente en un blog de notas para que lo pueda tener y lo pueda leer a profundidad, ¿ok? Porque hay muchísimo material que podemos pues investigar en esta parte de
la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fue la conspiración de Hitler contra los judíos, ¿ok? El judaísmo, según Adolfo Hitler, ¿ok?, no es una religión, sino un intento de imponer una dictadura mundial a través del marxismo y el capitalismo, ¿ok?, que se ve como una misma cosa. El judaísmo asusa al obrero contra el burgués para destruir la economía y sobre sus ruinas triunfe la bolsa, ¿ok? Acuérdense que los israelitas, los judíos, tienen una determinada también forma de manejar sus finanzas, que también es algo que les genera a ellos mucho dinero porque ellos son muy ahorrativos, son grandes empresarios. Entonces, pues estas personas que también tienen, pues, obviamente globalizaciones mundiales, políticas mundiales, los ven a ellos de una manera pesada también y por eso es que lo ven como personas peligrosas. Pero realmente yo les voy a hacer clara y aquí sí voy a dejar de ver pues información que pueda tener para ustedes. Realmente todo esto tiene una base espiritual. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo realmente tiene una base espiritual y por eso es algo que se repite desde el principio de la historia hasta el momento. ¿Ok? Por eso fue que se buscó exterminar a esta cantidad de judíos y de hecho el holocausto fue una cosa increíble porque murieron 6 millones de judíos. ¿Ok? Aquí les tengo algunas cifras para que las puedan ver, ¿ok? El holocausto es el genocidio y fue tomado entre finales del verano y principios del otoño de 1941. El programa de genocidio alcanzó su punto de culminación en la primavera del 42, desde finales de 1942. Las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidas a campos de exterminio, donde si sobrevivían al viaje, porque ya los tenían, a ellos los tenían normalmente guardados en cuartos donde obviamente pasaban hambre y eran personas que cuando ya los transportaban en estos camiones tú veías que estaban completamente en estado raquítico y si ellos sobrevivían al viaje, entonces en estos trenes de carga, especialmente conducidos por campos de exterminio, donde si sobrevivían, la mayoría eran asesinados sistemáticamente con las cámaras de gas. O sea, habían hornos completos de cámaras de gas donde los metían de cantidad completa y luego hacían como estos huecos gigantes donde eran como tumbas completas gigantes donde los podían directamente enterrar grupalmente. Yo tuve la oportunidad de estar en Washington, D.C. y estuve en un museo que es el Museo del Holocausto. Y en este Museo del Holocausto, yo, bueno, si les soy sincera, estaba también tenía mucho desconocimiento en el momento. Ahora que he estudiado más acerca de esto, me doy cuenta que fue lo que vi en ese momento. Yo me acuerdo que pasaba por unos túneles completos donde habían unos puentes de hierro y habían cantidades de zapatos con cuerdas y zapatos muy viejos tirados, pero en muy mal estado, y yo no entendía bien, y Ernesto fue el que me decía, porque Ernesto siempre ha sido mi esposo muy estudioso de esto, me decía, Pilar, esos eran zapatos de judíos que exterminaron en las cámaras de gas. Entonces ellos les quitaban todas esas piezas y esos zapatos que quedaban de las cámaras de gas, esos eran parte de los zapatos que tienen en este Museo del Holocausto que está en Washington, D.C. Allá hay cosas increíbles, las cosas que se pueden ver, porque son piezas que fueron utilizadas también en esta Segunda Guerra Mundial. Ahora, es bien impactante entender que esto fue obviamente un genocidio que fue en masa y por eso es reconocido como el genocidio o el punto máximo de ataque contra los judíos. Porque hablamos que fue un ataque realmente en masa. Estamos hablando que fueron 6 millones de judíos exterminados, ¿ok? Entonces es muy importante ver el lado espiritual. Yo lo que quiero que ustedes vean no simplemente es la parte de la historia o la parte bíblica de todo lo que les he mostrado que se pueda ver desde la creación. Yo quiero que ustedes puedan ver la parte espiritual, el ataque que hay para el pueblo prometido, para el pueblo de Dios desde el principio de la creación hasta el día de hoy. ¿Ok? Hay algunos otros versículos que les tengo por acá que también estudian toda la parte del antisemitismo. ¿Ok? Y se los tengo por acá también para que lo podamos ver juntos. Voy a dejarles de compartir pantalla. Vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Ok? En Éxodo 1, 15 y 16.
Éxodo 1, 15 y 16. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Y dice así: el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, o sea, habló a las parteras de las hebreas, ¿ok? Uno de los cuales se llamaban Cifra y la otra Púa. Y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho de parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. O sea, aquí podemos observar cómo desde el principio, le estoy hablando Éxodo, o sea, el segundo libro de la Biblia, o sea, ya había una exterminación para que no se procreara la raza hebrea, ¿ok? Y dice, vamos a buscar ahora otro versículo. Éxodo 3:9. Éxodo 3:9 lo tienen ahí cerquita. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel. He llegado hasta mí y además he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ya saben que entre José y Moisés pasaron un lecho aproximadamente de 300 años. Por eso fue que la raza fue directamente multiplicada y llegó un momento que para los egipcios era, ya va, nosotros tenemos esta gente aquí que se puede hasta levantar en contra de nosotros y por eso es que ellos oprimen y empiezan directamente a esclavizarlos y por eso es que ellos empiezan directamente a hacer ese trabajo duro, ¿ok? Luego, en Éxodo 5, versículo 6, dice, del 6 al 9, aquí mismo, ¿ok? Aquel mismo día dio órdenes por Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero si exigiréis a ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Porque ellos todavía estando en Egipto, ellos decían: ya va, dame un momento que yo necesito mi momento para Dios. Y eso a los egipcios, recuérdense que los egipcios creían en demasiados dioses. Ellos tenían la dios del sol, la dios del viento, la dios de la luz, la dios del aire, y ahí fue donde llegaron después las 10 plagas de Egipto a sacudirlo. Y esto pasa obviamente porque ya había, ellos tenían claro que estas personas tenían, los judíos tenían simplemente un solo Dios. Entonces esto molestaba a los egipcios y los veían como perezosos porque ellos querían tener su momento para ellos dedicarle a Dios, ¿ok? Entonces así pues también pasó, les comento que en Daniel 3:8 también vamos a ver todo lo que pasó directamente con la opresión que hubo contra Daniel, porque también era judío. Entonces, amado, esto es algo que se va de generación en generación y es algo que pasa por José, Moisés, Daniel, David, o sea, hasta Jesús. Y hasta el tiempo de hoy. O sea, es algo que ha sido continuamente en contra del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, vamos a leer en nuestras Biblias Daniel 3:8 al 23 para poder entender lo que pasó con Daniel. ¿Ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias Daniel 3 del 8 al 23. Y dice así: sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. ¿Se acuerdan lo de Cedrac, Mesach y Abednego, los que estuvieron en la prédica a prueba de fuego? ¿Se acuerdan? Esto pasó en Daniel.
Y el que no se postrara, porque tú eres un judío, tú no te vas a postrar, ¿por qué te tienes tú que postrar? Lo mismo pasó con el papá Mardoqueo, el papá de Esther, ¿por qué te tienes que postrar? Entonces, Cedrat, Mesach y Abednego dijeron, no me voy a postrar. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, ¿quién eres tú para no postrarte ante Nabucodonosor? Y entonces le dijeron, te vamos a echar al horno de fuego. Y entonces en ese momento que los echan a los tres, Cedrat, Mesach y Abednego, los echan al horno de fuego, entonces entra la presencia y entra Dios directamente con ellos, hace un círculo de protección donde a ellos no se les quema ni la ropa, ni el cabello, ni un solo vello de su cuerpo. Y cuando ellos se dan cuenta, todas estas personas que están ahí adorando a Nabucodonosor, y se dan cuenta de que hay algo sobrenatural, porque no son tres los que están en el horno de fuego, son cuatro. Y cuando le dice, ¿cómo es que hay tres y ahora veo cuatro? Y entonces salen del horno de fuego y se dan cuenta que están intactos. Y se dan cuenta que quien estaba ahí era Dios y fue que los protegió y fue lo que permitió que ellos estuvieran a salvo. Entonces, Nabucodonosor, digo, de ahora en adelante vamos entonces a adorar a tu Dios. Amado, es increíble, pero en toda la historia, ha pasado esto una y otra vez. Y cuando lanzaron a Daniel en la boca de los leones, porque estaba orando. O sea, es una cosa, yo me quedé impactada cuando entendí el tema del antisemitismo, y me doy cuenta que es algo que ha estado desde la creación y que se manifiesta en la Biblia en todo momento. Siempre ha ocurrido y siempre ha sido una represión porque tratan de buscar que tú adores a otro rey, que tú te postres ante otros dioses, y cuando ven que hay un bloqueo, porque tú dices, ya va, yo tengo solamente un Dios, yo tengo sobre mí solamente a un Dios y es mi Dios y yo no voy a hacer nada ni me voy a postrar sobre otro, entonces hay la represión. Y entonces cuando se multiplica los judíos, entonces hay la represión, hay la esclavitud. Entonces, luego de esto, vamos a ver en Daniel 6, vamos a buscar en nuestras Biblias, Daniel 6, versículo 3 al 14. Por esto mismo, Daniel sobresalía entre los funcionarios sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de él, corrupción contra él, porque él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces, estos hombres dijeron, no encontramos ningún motivo de acusación contra este Daniel, al menos que encontremos algo contra él en relación a la ley de Dios. Y después de esto es que ellos dictaminan como una ley que dice, el que esté orando y el que se postre a orar va a ir en contra del rey, y entonces por esto es que echan a Daniel a la boca de los leones. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Que estuvo en la boca de los leones y los leones estaban por la presencia, la unción que él portaba de Dios. Los leones quedaron dormidos, se cerraron la boca de los leones y él salió. Es increíble el respaldo de Dios, de verdad. O sea, yo veo esto y yo me quedo loca. Hoy venía en el carro con mi hermano que estaba en Tipuro, en la costurera, haciendo las cosas de lo que tenemos ahora del aniversario. Y yo le digo a mi hermano, no, lo que pasa es que es algo espiritual, porque siempre ha habido un ataque contra el pueblo de Dios y contra los judíos. Y mi hermano, ¿qué? ¿Cómo? Él no entendía. Y yo le digo, claro, Walter, ¿no te das cuenta de lo que pasó con el holocausto, que mataron a 6 millones de judíos? Pero yo no entendía que era algo, mi hermano me decía, yo no entendía que era algo que era, porque era claro, igual es que desde la creación siempre ha pasado. O sea, cuando Moisés quiso directamente y fue a salvar al pueblo de la esclavitud igual, pero todo eso existe. Y yo, claro, es que siempre ha pasado. Y es algo increíble, porque es algo que
que si no entendemos y no nos vamos a profundidad a leer y a aprender todas estas historias, no entendemos que hay, como quien dice, un patrón repetitivo desde la creación, que ha venido constante y constantemente. Y de hecho, esto que se está desarrollando del antisemitismo es algo que está hasta los tiempos finales, porque en el Apocalipsis habla también de esto. O sea, es algo que está durante toda la Biblia, toda. Vamos a buscar en Hechos 18, 1 y 2. Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora. Hechos 18, versículo 1 y 2. ¿Ok? Ya aquí estaban los apóstoles desarrollando todo el proceso de evangelización, la creación de las iglesias, ya Jesús había sido crucificado, había resucitado, ¿ok? Y en Hechos 18, 1 al 2 dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. O sea, ya había directamente también orígenes antisemitas que habían en Roma, que expulsaban de Roma, de Italia, a los judíos. Y durante los hechos y durante el tiempo final donde Pablo hizo su proceso, donde estuvo encarcelado, habían judíos que mataban y quemaban vivos en Roma. No sé si usted vio la película de Pablo. Si no la ha visto, lo invito a que la vea. Busca en YouTube la película de Pablo y se va a dar cuenta todo lo que pasó en ese tiempo final, cuando él estaba preso, la adoración que hubo durante que estuvo preso, lo que pasó, los libros que escribió directamente desde la cárcel, porque él estando preso todavía habían libros que se estaban redactando que están en el Nuevo Testamento. Y aquí se ve la persecución que había en contra de los judíos, en contra de los cristianos, y el que se atreviera a hablar de Jesús, del Mesías, que eran judíos, los mataban vivos, los colgaban y les prendían fuego vivos. Y esto estaba pasando después de Jesús. Por eso es que les digo que es algo que ha venido de generación en generación y hasta la actualidad. No sé si usted se ha dado cuenta que hay la guerra contra Israel, Palestina contra Israel. O sea, es algo que siempre se ha repetido constantemente. ¿Ok? Entonces, estoy segura que durante todos estos días vamos a estar directamente desarrollando este tema a profundidad, también con los pastores, con el pastor José Ángel, con la pastora Nairet, porque hay demasiada tela que cortar con este tema. ¿Ok? Les tengo acá entonces un versículo más, ¿ok? Y vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías 30, 16 al 17. No sé si usted ha escuchado que el que maldice el pueblo de Israel será maldito. ¿Lo ha escuchado? Dígame algo por el chat, aunque sea, que los quiero ver activos. Yo sé que ese tema está fuerte. Sé que el tema está fuerte, pero los quiero ver activos. No quiero hablar de política, pero por ahí conocemos personas que han maldecido el pueblo de Israel que ya no están vivos. Así que usted bendiga la tierra prometida. Usted diga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo tu tierra, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda estar y pisar tu tierra en algún momento y pueda hacer un recorrido por Tierra Santa y pueda ver todo el sitio donde tú estuviste, Padre, en el último tiempo. Pero es importante que nosotros podamos bendecir esta tierra, ¿ok? Y que es muy importante también de entender lo que ha pasado para decir, yo no voy a hacer nada parecido a esto, pero hay muchísimas personas y personas conocidas en el ámbito político que se han atrevido a levantar testimonios en contra de la tierra de Israel, que son personas que ya no están. Entonces, aquí se los tengo. Jeremías 30, 16 y 17 dice, por tanto, todos los que te devoran serán devorados y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Todos los que te saquen
serán saqueados, y a todos los que te despojen, los daré al despojo. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Amén. Está fuerte. Está fuerte, pero es que es bueno que podamos entender, porque nosotros también, mire, yo les voy a decir, después de Jesucristo, la tierra prometida, los hijos prometidos somos todos los hijos de Dios. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es un hijo de Dios. Así que las promesas de Dios están para usted. Y usted, como es un verdadero hijo de Dios, usted está resguardado, usted está respaldado por la sangre de Cristo. Y el que venga en contra de usted, Dios va a ir letalmente en contra de él. Por eso fue que pasó lo que pasó, que leímos, que escuchamos, que estudiamos la semana pasada de la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón, cómo se los tragó la tierra, porque la rebelión no era contra Moisés y Aarón, la rebelión era contra Dios, porque tú estás en contra de lo que Dios ha determinado. Y por eso es que quería cerrar con este versículo, que dice Jeremías 30, 16 y 17. Por tanto, y quiero que lo tomes como un escudo para ti, quiero que lo veas como el escudo que tú tienes como hijo de Dios. ¿Ok? Por tanto, todos los que te devoran serán devorados. Amén. El que te devora será devorado, porque tú tienes el escudo de Dios, ¿ok? Y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Por eso es que nosotros no debemos defendernos, porque nosotros tenemos a alguien que va al frente de ti defendiéndote y batallando tus batallas, ¿ok? Recuérdense que la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades y huestes de maldad. Por eso es que tenemos que entender que hay un mundo espiritual y todo esto que estamos aprendiendo es porque se desarrolla en un mundo espiritual, ¿ok? Todos los que te saqueen, o sea, el que te roba, el que te quita algo, el que te quitó el trabajo, el que te quitó algo, todos los que te saqueen serán saqueados. Y créeme, cuando te digan serán saqueados, no es que es a la misma medida. Si él te saqueó con 10, él será saqueado con 100, porque Dios es determinante con sus hijos y él te va a respaldar 10 veces más. Amén. Y dice, y todos los que te despojan, los daré al despojo, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. Además de eso te dice, te defiendo de todo el que se venga a meter en tu contra. Y si todavía necesitas un respaldo, necesitas un sustento en tu salud, en tu estado emocional, en tu amor, aquí estoy yo para sustentarte. Porque fíjate, yo te devolveré la salud, te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Amén. Entonces yo quiero que te quedes con esta palabra, que sea de bendición para nuestra vida. Amados, es importante aprender un nuevo tema cada semana, que usted tenga su libreta de anotaciones, que usted pueda decir, Señor, gracias, porque gracias a esta palabra que estamos aprendiendo cada semana, estamos siempre llevando a un nuevo nivel. Y si nosotros estamos en un nuevo nivel de aprendizaje, estamos en escalones, subiendo cada vez más. Y esto nos va a dar a nosotros un nuevo nivel espiritual para poder entender las cosas desde otro punto de vista. Nos va a dar a nosotros la perspectiva de poder reconocer cuando algo es y cuál es el origen, por qué, de dónde nació esto, desde cuándo. Y por eso es importante estar estudiando y conectándonos a estas células que se realizan los días martes, jueves y sábados, ¿ok? Así que para mí ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Dios les bendiga grandemente y les dejo por acá con nuestra profeta Yanet Rangel para seguir con este tema súper importante en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, ya la pastora Yusra dijo todo. Es buenísimo, me encanta. La pastora Yusra estudia bastante. Sí, mira, y lo bueno fue que se dio cuenta de lo que el origen, lo que está detrás de todo esto, porque llámese antisemitismo, o llámese como se llame, está detrás de esto es Satanás, el anticristo, persiguiendo a los hijos de Dios.
el más grande judío de la historia es Jesucristo. Y bueno, todo lo que sea cristiano, todo lo que adore a Dios, todo lo que ame a Dios es perseguido por Satanás. Y bueno, va a buscar cualquier excusa para destruir al pueblo de Dios. O todo lo que se levante de verdad que quiere de verdad, ama a Dios o se esfuerza por honrar a Dios, este espíritu se levanta. Pero ese es un espíritu, vemos, me di cuenta de que los espíritus, por supuesto, en lo que muere en la persona es el cuerpo. Muere el cuerpo y el cuerpo es un envase, un recipiente para el espíritu. El espíritu siempre está despierto, siempre está vivo, sigue vivo, ¿no? Y cada espíritu tiene una asignación. Tenemos una asignación. Por ejemplo, cuando Dios levanta el espíritu de Elías, el profeta Elías, el diablo hace una contraparte y levanta el espíritu de Jezabel para perseguir a Elías. Y vemos también cómo Amán, ya la pastora habló de Amán, cómo atacó al pueblo judío y Dios levanta una contraparte que es Mardoqueo. Entonces, donde siempre hay un Amán, va a haber un Mardoqueo. Y donde hay un Elías, va a haber una Jezabel. Y donde hay un Adolfo Hitler, hay una contraparte que es Oscar Schindler. O sea, Dios siempre tiene una salida, siempre tiene a alguien. Y usó, por ejemplo, con la contraparte contra Adolfo Hitler fue un alemán, imagínense, un alemán fue el que defendió o ayudó a salvar parte de ese pueblo judío. Más de 6 millones de personas, más de 6 millones de judíos fueron asesinados bestialmente, humillados, vejados, quemados vivos, hicieron experimentos con ellos, un holocausto terrible en la historia. Pero lo que operó en este hombre, este odio de Adolfo Hitler, es que cuando el diablo, Satanás y sus demonios ven una puerta abierta en una persona que tenga este odio, resentimiento, frustración, qué sé yo lo que pueda tener una persona, y él él hace un casting y él dice, esta es mi oportunidad, este es el cuerpo perfecto donde yo puedo habitar, y usa esa persona. Entonces lo que opera en la persona es el anticristo. Todo eso que opera es anticristo, realmente. Bueno, la gente tiene que buscar una excusa para asesinar, para matar, hurtar y destruir, porque no puede venir, el diablo se viste de ángel de luz y no va a venir con cachos ni con cola. El diablo toma una apariencia de que te va a ayudar, de que se escuda detrás de algo que quiere salvar. Cualquier justificación es buena. Vemos que Hitler, por ejemplo, odiaba tanto a los judíos porque era una persona totalmente con mucho resentimiento hacia los judíos. Era algo generalizado en Europa y en varias partes del mundo, este odio. En la Edad Media, oigan esto, en la Edad Media los señores feudales, cuando necesitaban dinero, ve lo que hacían. Cuando ellos necesitaban dinero, a veces acusaban a los judíos de ser adoradores de demonios y le robaban lo que tuvieran. O sea, ellos inventaban algo para apoderarse de lo que tenían los judíos. Los judíos son un pueblo muy trabajador, yo pienso que tienen un espíritu superior, pero este espíritu superior yo lo veo por la cercanía que tienen con Dios. Mira, yo he estado en vuelo, por ejemplo, y he visto judíos que no les importa estar en medio del vuelo parado adorando a Dios. Ellos no tienen vergüenza, no se avergüenzan de Dios. Ellos respetan a Dios, ellos valoran a Dios, y esto es una de las cosas que yo he venido enseñando a la iglesia, de que Dios se manifiesta en persona, se va a manifestar. Dios está en todas partes, como dicen, sí, Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios se va a manifestar, así como se manifiesta en el pueblo de Israel, también se puede manifestar en tu vida, se puede manifestar en una iglesia. Lo que sucede es que el respeto que le tiene el pueblo de Israel a Dios no es el mismo que le tienes tú. Entonces, la manifestación gloriosa de Dios, del Espíritu Santo, viene, ese apoyo,
esa unidad con Dios viene por tu fe, que la fe te acerca a Dios y ya puedes hacerte uno con Él. Mientras más te acercas a Dios, mientras más lo valoras, mientras más lo respetas, mientras más lo honras, tú vas a recibir lo mismo que tú le das a Él. O sea, con la misma vara que mides, vas a ser medido. Entonces vemos esto, ¿por qué le sucede? No es que Dios tenga favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Íntimos son las personas que lo buscan en espíritu y en verdad, que lo valoran, y en esa búsqueda tú vas a ver el cambio, vas a ver que el Espíritu Santo da testimonio de quién es la persona. Y Dios dice en su palabra tan claro, por sus frutos los conoceréis. Y tú ves que las personas más fuertes, acaudaladas, millonarias del mundo, con mucho poder económico, son judíos. El dueño de Amazon es judío. El de Facebook es judío. Hijo de judíos. Vienen con esa formación judía, con esos valores, con esos principios, con ese respeto a Dios. Tienen una formación, una educación de cómo valorar y cómo honrar a Dios. Entonces, mira lo que hacían estos señores feudales. Y también sucedía que cuando un país entero estaba en crisis, expandían un rumor de que los judíos habían conspirado, empezaban a regar la voz de que los judíos habían conspirado para quedarse con los bienes del pueblo, y así estos se enfadaban, hacían que el pueblo se enfadara e iban en contra de los judíos, no en contra de los gobernantes. O sea, hacían una propaganda de que la culpa de todos los ladrones eran los judíos, pero era para ellos, para que no los atacaran a ellos, sino que atacaran a los judíos. Toda la ira, todo el odio eran manipulados para que se enfrentaran, destruyeran a los judíos. Mira todo esto que es terrible, ¿no? Estas prácticas conocidas estas prácticas son conocidas y llamadas como pogrom. Son en Polonia, Ucrania y en Rusia. Era muy común hacer esto. Incluso a finales del siglo XIX, esta práctica conocida como pogrom, o sea, les daba buenos resultados. Al final de la Segunda Guerra Mundial existía un fantasma de la idea de que los judíos eran los culpables de los males del pueblo. Así que al final de la guerra, millones de alemanes, incluyendo a Hitler, sufrían de crisis. Cuando sufrían de crisis económicas, cuando ellos tenían situaciones económicas, ellos le echaban la culpa de toda la situación económica a los judíos. Y allí Hitler, viendo todo este odio que había entre ellos, se aprovechó de esto y bueno, le echó leña al fuego. Usó esto para él lanzarse como candidato y logró un puesto de canciller de la República, un puesto muy importante en Alemania. De ser nada, de ser un soldado, de ser un hombre que venía con resentimientos de fracaso en fracaso. Este hombre estaba lleno de frustración, de odio, porque no había logrado nada en la vida. No había logrado absolutamente nada. Era un simple soldado raso. Solamente usó la manipulación y el odio y se dio cuenta que en todo esto era muy grande y elocuente, carismático y captó la atención de la gente, y de allí se hizo de canciller. Bueno, este fantasma del odio hacia los judíos comenzó a revivir en Alemania. Hitler experimentó, él desde su juventud, él experimentó el rechazo, el fracaso, una y otra vez a lo largo de su vida. Y fue rechazado como artista. Sabes que él era pintor, pero a él lo evaluaron como un pintor mediocre, no tenía gracia. Su obra fue criticada como simplona y poco artística. Cuando trató de entrar al ejército alemán, fue rechazado también. Imagínense,
Hitler fue rechazado en el mismo ejército alemán por su estatura. Imagínense el tamaño de los alemanes y el tamaño de Hitler. Solo el ejército austriaco, mucho más necesitado, fue el ejército austriaco, mucho más necesitado, que lo aceptó. Los psicólogos que han estudiado la vida de Hitler concuerdan de que su personalidad coincide con rasgos de alguien con el fondo, en el fondo siente pequeño, inferior, una persona que tiene complejos de inferioridad. Hay un resentimiento y el odio lo lleva a atacar. Acuérdense que hay una pasión muy fuerte que es el odio y el amor. Bueno, a Hitler lo motivó el odio. Fíjense que vemos a Caín, que Caín lo motiva el odio, la envidia. Esto hace que mate a su hermano. Hitler poco a poco se fue convirtiendo en un gran bullying, pero mientras más odio sentía, más crecía, y el odio era dirigido hacia los judíos. A él le molestaba sobremanera que mientras él era un cero a la izquierda, un ciudadano fracasado totalmente, los judíos se adaptaban e iban mejorando cada día. Los judíos se adaptaban a todo porque habían pasado por tantas circunstancias que nada les afectaba ya. Así que Hitler alimentó toda clase de mentiras para construir una idea. O sea, él construyó una mentira, un gran expediente en contra de los judíos, y se aprovechaba de ello y se aliaba a los alemanes, alimentaba a los alemanes y los enfrentaba dirigidos hacia los judíos. Por ejemplo, ¿sabes lo que decía Hitler? Hitler decía que los judíos no habían peleado en la Primera Guerra Mundial. Los judíos no habían ido a la guerra, y eso es totalmente falso. Decía que controlaban los periódicos, que los judíos controlaban los periódicos, totalmente falso también. Que había una conspiración internacional de judíos para apoderarse del dinero del mundo. Oigan esto, los judíos conspiraban para apoderarse de todo el dinero del mundo y luego quedarse con todo el planeta. Totalmente falso también. Entonces, él inventaba, difamaba, de esta manera hacía que los alemanes se unieran a él y podían atacar al pueblo judío. Mientras Hitler fue haciendo su carrera política, se dio cuenta de que para escalar tenía que simpatizar con el pueblo alemán. Y en su afán por su ambición de subir de estatus y encajar en la sociedad alemana, pues él hizo un gran esfuerzo para enaltecer a todos los alemanes. Según él, los alemanes eran una raza superior y los judíos eran unos parásitos, unos animales. Tenían que acabar con el pueblo judío. Hizo esto a tal grado que se convenció a sí mismo e hizo una propaganda de que los alemanes eran hombres disciplinados, de buen espíritu, hombres con ideas grandes, y eran una raza superior. Que los judíos eran los principales conspiradores en contra de la superioridad de los alemanes. Según Hitler, el comunismo era un invento de los judíos para controlar el mundo. O sea, todo esto, todo lo que tenía el hombre no lo podían dejar hablar porque el hombre convencía a todo el mundo. Tenía un poder de convencimiento terrible. O sea, para mí era muy usado para el diablo para destruir el pueblo de Dios, al pueblo judío perseguido.
fue perseguido durante miles de años. Aún se ve esta persecución, pero Dios está con ellos. Vemos cómo Dios ha favorecido el pueblo de Israel. Entonces, las ideas de Hitler tuvieron éxito en Alemania porque muchos alemanes, ¿sabes por qué tuvo apoyo? Porque muchos alemanes se identificaban con Hitler. Ellos se sentían vulnerables, débiles y engañados. Y Hitler los alimentaba. O sea que Hitler justificó los viles asesinatos contra los judíos. Él necesitaba, era una excusa, la encontró y enfrentó a este pueblo, buscó más aliados, enemigos, para tratar de destruir el pueblo de Dios. Así que Hitler acusaba a los judíos de ser una piedra en el zapato de Alemania. Convenció a los alemanes de que los judíos eran unos parásitos que tenían que exterminarlos. Imagínense todo esto. Pero vemos que detrás de esto, amados del Señor, es el anticristo operando. Hasta ahora está operando, sigue trabajando. Y lo que detiene esto al pueblo de Israel, por ejemplo, es Dios, es Jehová de los ejércitos, porque no han podido de verdad exterminarlos, no han podido contra ellos. Por eso es que nosotros hablamos que mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos llenamos de Dios, mientras más cercanía tenemos con Dios, nada nos puede atacar, nada nos puede vencer. Vamos a ser atacados, pero vamos a ganar esa guerra, esa batalla. Pero tenemos que estar en, de verdad, hacer como hacen ellos, tener la fe suficiente. Y la fe no se trata, les dije, de un positivismo o de una creencia, se trata de demostrarla, demostrar tu fe con tus acciones, con tu actitud. Tu actitud habla de tu fe. Mira, vemos tanto odio sustentando, esto se sustenta solamente por el odio, por la envidia tan grande, porque no son capaces tal vez de superarlos, son personas enfocadas y vemos la mano de Dios en ellos. Como Dios, donde está la mano de Dios, se va a notar la mano de Dios. Se ve fructificación, se ve multiplicación, se va a ver abundancia. Es más, a veces pienso yo que Dios permite, por ejemplo, en un tiempo de crisis, de sequedad, y con toda la situación, con todo el desierto, contra todo pronóstico, contra toda oposición, Dios está obrando. Dios está obrando. O sea, vemos la bondad de Dios. Dios ama a su pueblo, pero debemos ser pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Eso somos y debemos demostrarlo. Entonces, el antisemitismo muestra hostilidad o prejuicio hacia los judíos. Hostilidad y prejuicio hacia los judíos. Es un odio. Se manifiesta con odio o discriminación individual o en grupo, nucleados con un propósito, incluso violencia, incluso hasta con violencia. O sea, el odio es incontrolable, pero siento de verdad, amados de Dios, que no son las personas, que es lo que opera dentro de las personas, es el anticristo. Necesita una puerta, y cuando esa persona sea cristiano o no sea cristiano, tiene esa puerta abierta, tiene un corazón sucio, contaminado, ahí entra el anticristo y viene a hurtar, matar y destruir. Judíos son perseguidos y han enfrentado prejuicios, hostilidad durante siglos. Y lo peor fue durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron asesinados por Hitler más de 6 millones de judíos.
Así que llámese como se llame, llámese antisemitismo o como se llame, quien está detrás de todo es el anticristo. Los espíritus se trasladan. El cuerpo muere, pero el espíritu es el mismo y se traslada. Ahora les dije, cuando hay un Elías, cuando hay un profeta, hay una Jezabel. Cuando hay un Amán, hay un Mardoqueo. Un Hitler, entonces está un Oscar Schindler. Y lo vemos. Dios siempre va a enviar a alguien porque sabe los planes del enemigo. Y Dios en su misericordia nos ama. Y el Señor va a estar con nosotros. Pero recuerden que la fe tiene que ser verdadera, porque la fe verdadera te protege. La fe verdadera preserva tu vida y la de tu familia. Amén. Gloria a Dios. ¿No está la persona que es amiga de... ¿Hay alguien? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? Gloria a Dios. Hay una persona. Se llama Rosa y Boris. Rosa y Boris, por favor. Ella quería decir algo. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Hola. Rosa y Boris. Me cayó. Bueno, amados de Dios, vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a seguir con este tema porque de verdad que hay mucha tela que cortar, bien interesante, pero hay que buscar el trasfondo de todo, como dijo el Señor. Busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Entonces siempre hay un trasfondo detrás de todo. Y hay algo oculto detrás de todo esto. Es bueno conocer la verdad porque la verdad nos hará libre. Y bueno, el jueves vamos a seguir.